contentos de estar con ustedes nuevamente para estudiar la palabra del Señor y aprender de Él. Cada día crecemos en conocimiento del amor de Cristo y eso es un tesoro del cielo. Así que vamos a empezar pidiéndole al Señor que Él dirija este estudio, que Él nos ilumine, hable a nuestros corazones y nos encuentre donde estamos, que venimos a buscar de Él, que Él nos hable con su palabra. Los invito a inclinar sus rostros para orar. Señor bendito, Padre celestial, alabado sea tu nombre, bendito sea, Señor, por siempre. Te damos gracias por este momento de gran gozo que tenemos, Señor, al abrir tus santas escrituras, Señor. Sabemos que muchos hermanos alrededor del mundo tienen que esconderse, son perseguidos por tener una Biblia, Señor, y nosotros aquí tan libremente podemos abrirla, meditarla, escudriñarla, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor. Te pedimos por ellos que tú los protejas, los bendigas, Señor, que nos ayudes a imitar su fe de perseverancia en las buenas y en las malas, Señor. A veces, Señor, nosotros estamos tan mal acostumbrados a dejar tus cosas por cualquier incomodidad, Señor, pero gracias por el ejemplo de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que tú los sigas fortaleciendo, dirigiendo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Señor, y en esta mañana te rogamos, Señor, háblanos a nuestro corazón, Señor. Esclarece nuestra mente, Señor, y fortalece la fe en nuestro Señor Jesús que tenemos, Padre. Gracias por cada oyente, por cada hermano, cada hermana, Señor. Tú los conoces por nombre, los bendecimos en tu nombre, Señor, y te rogamos que juntos marchemos al lado tuyo, Señor, en victoria porque tenemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, te bendecimos y es en el nombre de Él que te rogamos todas estas cosas. Amén, amén. Bien, hermanos, esta mañana estamos en la lección número 29 de enfrentando las batallas espirituales y terminaremos el tema de la fe. Hoy el tema es escudo contra qué, parte 3, porque estamos analizando diferentes cosas contra las que nos protege la fe en Jesús. Hemos visto que la fe es esa certeza, esa confianza, esa firme persuasión en quien creemos, ¿verdad? Esa confianza en Jesús. Y hemos visto que el Señor es el autor y consumador de la fe. Les voy a invitar a abrir en sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Es una exhortación y nos anima el autor a los hebreos a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Nos dice él en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos que el Señor Jesús no solamente es el autor, pero es el que completa la fe. La fe no es nuestra fe, es la fe en Él, ¿verdad? Siempre enfoquémonos eso. Él es el autor, el que produce y el que termina, el que completa la fe. Él la empezó y Él la va a completar. Él la completó en la cruz y la completa en nosotros a la medida que vamos creciendo en el conocimiento que tenemos de Jesús. Entonces, ese es nuestro versículo de memorización de esta mañana. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acuérdense siempre, ahorita vamos a hacer una comparación. El escudo de la fe nos defiende contra muchas cosas y vamos a hacer el resumen de lo que hemos visto ya en las últimas 2 semanas. Pero siempre acuérdense, ese escudo es la fe en Jesús.
Ese escudo es la dependencia, la confianza en el autor y consumador de esa fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué gran bendición es saber que nuestro Señor Jesús nos defiende a través de ese escudo de la fe en Él, ¿verdad? Nos trae aliento el saber que tenemos todo lo necesario para vencer con Él, con ese escudo de la creencia en Él. Así que bendición saber que tenemos esa defensa, y aliento saber que somos victoriosos a través del escudo de la fe en Jesús. Hemos dedicado varias clases para explicar cómo el escudo de la fe nos defiende contra tantos ataques espirituales. Hemos visto que la fe en Jesús es un escudo contra la perdición, contra la división, contra la carnalidad y contra la improductibilidad o esterilidad. Cuando tenemos la fe en Jesús, demostramos a través de obediencia, de obras, de servicio, buscamos que habite Cristo en nosotros, no damos rienda suelta a nuestros propios deseos carnales, ¿verdad? Evitamos la división, y también el Señor a través de esa fe nos protege de la condenación, de la perdición, del castigo, ¿verdad? También vimos que la fe en Jesús nos protege de la autosuficiencia. Vimos el ejemplo de Pablo, de cómo él decía: yo considero todos los logros que he tenido como basura por alcanzar la fe de Cristo, ¿verdad? Por alcanzar al Señor y complacerlo, ¿verdad? Ese escudo nos va a proteger contra el orgullo espiritual, el orgullo de la vanidad, de la vanagloria de la vida. Pablo era un hombre muy elocuente, un hombre muy influyente, era religioso a sobremanera, tanto que empezó a matar a los cristianos porque iban en contra de su religión, el judaísmo, ¿verdad? Entonces, él nos enseña que ese escudo, cuando él entendió quién era Jesús y tuvo la fe en Jesús, consideró todos los logros que él había tenido como basura. La autosuficiencia fue derrotada a través del escudo de la fe. También vimos que el escudo de la fe en Jesús nos protege contra el engaño de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Vimos cómo Pablo aconsejó a Timoteo: no te vayas de Éfeso, quédate para que les digas a los hermanos que no se desvíen, que no vayan detrás de tradiciones humanas, que no vayan persiguiendo el estar señalándose, el puntualizando, el legalismo. Le animó: persevera, sé fiel en la doctrina, ¿verdad? Entonces el escudo de la fe nos va a proteger contra el engaño. También en esa misma idea, el escudo de la fe nos protege contra la fe falsa. Pablo le dice a Timoteo: tú eres mi hijo espiritual, que tienes una fe genuina en el Señor. Cuando se habla de una fe genuina, obviamente quiere decir que hay fe que no son genuinas, que son falsas, ¿verdad? Y tenemos que escudriñar, ¿verdad? El Señor nos dice en su palabra que si crees en Dios, si creemos en Dios, bien hacemos. Pero los demonios también creen, y aún ellos creen y tiemblan. O sea, tienen un tipo de fe que los lleva a temor a Dios, pero no a un temor de reverencia, sino ellos saben quién es Jesús y no se van a salvar por esa fe que tienen. La idea es de que tenemos que tener una fe genuina en Jesús, y esa fe genuina que salva es la que reconoce a Jesús como el único Salvador, el único Señor de nuestras vidas. Entonces ese escudo de la fe nos va a proteger contra las fe que no son verdaderas, las fe falsas. También vimos que el escudo de la fe nos protege contra la ira venidera, nos protege contra las persecuciones. Vimos cómo cuántos hermanos sufrieron y sufren hasta el día de hoy. Parecía algo increíble, algo que pasaba hace 2000 años, ¿verdad? La iglesia fue perseguida. En la historia se nos cuenta cómo familias enteras eran arrojadas a los estadios, a los circos romanos. Lo que nosotros tenemos todavía prácticas, los estadios modernos que tenemos vienen de la antigua Roma.
La única diferencia es que los deportes para ellos no eran el fútbol, no era que diría el fútbol americano, ¿verdad? Sino que eran ver cómo mataban a los cristianos. Ponían a los cristianos en la mitad y soltaban fieras que los despedazaban, que los descuartizaban, ¿verdad? Mataban a mujeres, los crucificaban ahí en los estadios para que la gente se burle. Esa era la diversión. Es una inclinación tan satánica, ¿verdad? El gozarse con el dolor de otro. Y eso era costumbre. Para los cristianos sufrían la persecución porque iban en contra de los dioses paganos. Solo predicaban un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, Cristo Jesús. Y por eso eran perseguidos. Y el día de hoy, 2000 años después, nuestros hermanos en otros países sufren persecución física, porque nosotros podemos sufrir persecución moral o espiritual aquí con tanto engaño, con tantas falsas doctrinas y con tanta vanidad y cosas del mundo aquí en Estados Unidos, pero en otros países hay persecución física, hermanos que son golpeados, encarcelados, maltratados, asesinados, decapitados. En el siglo XXI se siguen viendo estas, y la fe, ese escudo en Jesús, no es que los defiende en contra de esas persecuciones, pero los defiende durante las tribulaciones. Los defiende en el sentido de la fortaleza que pueden tener y experimentar aún en esos momentos de angustia. Yo creo que decía el Señor, no, ustedes a los discípulos les decían, no han sufrido hasta la carne y la sangre, porque uno puede decir creer en algo y todo, pero la realidad es de que todo, por eso Satanás sabe y dice, todo lo va a dar el hombre por su vida, ¿verdad? Cuando Satanás le dijo a Dios, déjame tocar a Job, si él te ama, porque tú le has dado todo, pero déjame tocar su cuerpo y a ver si no reniega de ti, porque para nosotros el temor al dolor físico, las enfermedades, la muerte, es como que dice nuestra postrera enemiga, es la última enemiga que tendremos que enfrentar. Y nuestros hermanos están enfrentando a la última enemiga con el escudo de la fe en Jesús, que les permite llegar y atravesar y soportar hasta el último, ¿verdad? No es que el Señor dice, les quito con el escudo de la fe eso, pero les ayudo a que soporten, porque la realidad es que todos vamos a morir tarde o temprano, solo el Señor sabe cómo, pero la meta es llegar y soportar, ser fiel hasta la muerte, ser fiel al Señor hasta la muerte. Así que el escudo de la fe nos protege durante las persecuciones. Y también vimos dos cosas más, que el escudo de la fe nos protege cuando hay oposición al Evangelio, ¿verdad? Perseverar va de la mano con la persecución, a perseverar aunque haya crítica, a perseverar aunque haya oposición, haya contra la palabra de Dios, perseverar, seguir adelante por la fe en Jesús. Y la semana pasada terminamos esa lista de todas las cosas contra las que nos protege la fe en Jesús, y vimos lo último nos protege contra motivaciones erradas o falsas expectativas, y hablamos específicamente del versículo de que dice que hay que orar por el enfermo, ¿verdad? Para que la oración de fe lo salve y lo restaure, lo levante. Nos vimos cómo el Señor quiere que nuestro enfoque sea lo espiritual primero, que la persona encuentre una reconciliación, una relación correcta con su Creador primero, ¿verdad? Que haya un arrepentimiento, porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. El Señor quiere que el enfermo, esa enfermedad sea una causa que motive al enfermo a ponerse a cuentas con Dios, que motive al enfermo a analizar su vida espiritual y decir, he ofendido a Dios, estoy bien con Dios, necesito reconciliarme con Él,
tengo a Jesús en mi corazón, estoy listo para enfrentarme a la muerte. ¿A dónde voy? Las enfermedades son un sedazo para que nosotros analicemos dónde estamos parados espiritualmente. Y el Señor dice, estoy usando esto para que este enfermo o esta enferma encuentre el camino a Jesús, ¿verdad? Por eso nuestra oración debe de ser para que ese enfermo analice su estado espiritual, busque al Señor, pida perdón, se arrepienta, ¿verdad? Y encuentre en Jesús el Salvador, el Señor y el sanador de su alma y de su cuerpo también, porque el Señor definitivamente sana, definitivamente restaura, definitivamente nos tiene poder para levantarnos. Así que todos estos son escudos. El escudo de la fe nos va a proteger contra todas estas cosas cuando creemos en Jesús. Y ahora queremos terminar contra qué otras cosas nos protege el escudo de la fe en Jesucristo. Y vamos a ver dos o tres más. Y la primera vamos a encontrarlo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, muy famosa esta porción. Desde el versículo 25 en adelante, el escudo de la fe en Jesús nos va a proteger contra la ansiedad. La ansiedad es un mal que no discrimina, ¿verdad? A veces pensamos que solamente los pobres sufren ansiedad, o pensamos que a lo mejor solo las mujeres sufren ansiedad, pero no. Las estadísticas enseñan que no importa el nivel social ni el nivel económico, los millonarios, porque hay millonarios que se suicidan, ¿verdad? La ansiedad es algo que no discrimina en contra de edades. A veces pensamos que eso es algo de adultos, pero ¿cuántos niños sufren de ansiedad por problemas en el hogar? Hay niños que sufren ansiedad por rechazo en la escuela, ¿verdad? Hay niños chiquitos de 8, 9, 10 años que están considerando suicidio, que están considerando drogas, que están considerando vicios para calmar, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente se calma la ansiedad. Me contaba una hermana que es de Guatemala que ella viaja constantemente allá porque están abriendo un orfanatorio. Hoy el Señor les dio esa visión y les proveyó un terreno, el gobierno mismo, que fue un milagro, ¿verdad? Que el gobierno mismo facilite, ¿no? Y la meta era porque hay una sección en Guatemala donde hay niños abandonados por sus padres o sus madres están en prostitución y desde chiquitos se levantan, pues no tienen comida, no tienen cuidado y lo que hacen es buscan latas de pintura para drogarse desde chiquitos, porque quieren a su manera, humanamente hablando, calmar la ansiedad, la desesperación, la angustia que viven. Así que ninguno nos podemos jactar de decir yo no sufro de ansiedad. Y el Señor dice, mira, yo he provisto el escudo de la fe en mi Hijo Jesucristo para que puedas vencer esa ansiedad. Y el Señor nos dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, vamos a parar ahí. El Señor sigue, esto fue el discurso que Él dio en el monte que se conoce más conocido como el sermón de las bienaventuranzas. Empieza ese sermón, pero ahí no acaba. El Señor predicó por horas, todo el día estaba predicando, hablando, y se nos documenta algo de lo mucho que enseñó, pero
algo interesante, el versículo empieza con la palabra por tanto. Cada vez que vemos esa palabra por tanto, tenemos que entender que hay una conexión. Él ha hablado mucho y dice, en otras palabras está diciendo por eso o ahora, entonces, después de haber explicado muchas cosas antes, por esa razón, no se afanen, no se preocupen por las cosas materiales. Ahora, vamos a ver con qué se conecta para poder entender el versículo bien. ¿Por qué no me afano? Tengo que entender las soluciones que Jesús nos da. Y vamos a retroceder a ver un poquito del contexto remoto, después vamos a ver el contexto cercano, pero vámonos al capítulo 4, donde empieza el Señor a dar esta enseñanza, ¿verdad? Él está hablándoles a los discípulos y después a los que se acerquen, ¿verdad? En el versículo 17 del capítulo 4 empieza el ministerio del Señor Jesús. Y dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza el Señor su ministerio anunciándose como Dios. El reino de Dios se ha acercado. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquí estoy, el Mesías, el Rey. Se ha acercado el reino. Un reino tiene que tener un rey. El Rey ha venido, arrepiéntanse, porque ya estoy aquí entre ustedes, ¿verdad? Ahora, saltémonos al versículo 10, sigamos leyendo, desde el versículo 17 al 19. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Okay? No solamente que el Señor está diciendo, miren, el Rey ha venido, el reino de los cielos se ha acercado, Dios mismo está aquí entre ustedes, sino que empieza a invitar a la gente, venid a mí, síganme, venid en pos de mí, yo les voy a dar un ministerio, yo les voy a dar una misión, yo les voy a enseñar un camino, ¿verdad? Se está anunciando como Mesías. Sigamos, capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor Jesús, entre muchas enseñanzas, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor está diciendo, no he venido a anular la palabra de Dios, sino he venido a cumplirla. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesús, ¿por qué las Escrituras lo presentan como el único Salvador? Como el único Señor, como el Mesías, porque Él es el único en toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca, el único ser, el Señor Jesús, perfecto, que pudo cumplir la palabra de Dios, la ley, todo lo establecido. Nosotros normalmente nomás sabemos, si acaso, 10 mandamientos, los 10 mandamientos, pero no eran 10 mandamientos, eran más de 600 mandamientos que se les dio a los judíos en la ley levítica, en la ley de Moisés. Nadie hemos podido cumplir la ley, todos hemos mentido. El Señor en esta porción, en el capítulo 5, dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que si se enojan contra su hermano, son culpables de juicio. Señor, está el estándar de perfección de Dios, ¿verdad? Para nosotros uno dice, yo nunca he matado a nadie, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos enojado contra alguien? Igual, delante de Dios es ofensa, ¿verdad? El Señor dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que si miráis a una mujer con deseos lujuriosos, ya pecaste en tu corazón con ella.
Para Dios no era necesario el hecho físico, el acto, sino un mal pensamiento era el estándar. El mal pensamiento es pecado delante de Dios. Y el Señor dice, todo aquí en capítulo 5 está diciendo, miren, ustedes han pecado, pero yo no he venido a quitar la ley, ni he venido a anularla, yo he venido a cumplirla. Lo que ustedes no han podido hacer, yo lo voy a hacer para pagar esa deuda que ustedes tienen, para satisfacer la ira de Dios y poder abrirles el camino, poder abrir el cielo, para que si ustedes me ven a mí, dice el Señor Jesús, como el único Salvador, a través de esa fe, ese escudo, poderles evitar el castigo, evitarles la condenación. Y el Señor está diciendo todo esto antes de la ansiedad. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Vengan a mí, ¿verdad? Yo he venido a cumplir la ley. Se está presentando como el Mesías, se está presentando también como el Señor. Y vamos a ver eso en el contexto, ahí en el capítulo 7. Todo esto es un solo mensaje, un solo discurso. Lamentablemente nosotros a veces nos guiamos por los capítulos y versículos y nos aprendemos un versículo y lo tomamos a veces hasta fuera de contexto, pero todo esto, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, es un solo discurso que se va de la mano, Jesús presentándose como la solución del mundo. Y en el capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Continúa el Señor en el versículo 24 y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificó su vida sobre la fe. Jesús es la roca. Tiene la confianza en mí, está diciendo Jesús. Lo voy a considerar una persona prudente, sabia, el que me ve a mí como su rey, como su Mesías, como su Señor. Aquí el Señor está diciendo, mira, mucha gente me va a decir, yo te conocí, yo hice esto por ti. Y muy interesante porque habla de 3 cosas específicas: profecías, milagros, ¿y cuál es el otro? Y dice, echar fuera demonios. 3 cosas. El Señor no los critica ni les va a achacar y decir, la gente no decía o no dirá, en tu nombre enseñamos de Jesús, ni en tu nombre predicamos a Jesús. No, se están enfocando en obras visibles, ¿verdad? El sacar demonios, el profetizar y el hacer milagros. Pero todo esto para traerlos a una idea. El Señor Jesús está diciendo, miren, el reino de Dios está aquí. Yo he venido, vengan a mí, yo soy Señor de todo, yo sé quién es mío, yo sé quién cree en mí, yo sé quién tiene la fe en mí. Después de presentarse, Él les dice, con ese señorío, dice, yo no he venido, como hemos visto, a quitar la ley. Yo soy Señor aún sobre los ritos religiosos. Yo soy Señor sobre los actos legalistas. Yo soy Señor, porque critica a los fariseos en este discurso, ¿verdad? Sean mejores que ellos, que son hipócritas, que solamente se preocupan del qué dirán, cómo me veo, ¿verdad? El Señor busca el corazón. Entonces, al entender eso, ¿quién es Jesús? Ahora sí, veamos el contexto cercano del versículo 25 del capítulo 6. Leamos el versículo 24, el contexto cercano de Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
no podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor se ha presentado como Señor, se ha presentado como Rey y dice, mira, no puedes servirme a mí y a lo material, no puedes servir a Dios. Y está diciendo a dos señores y acaba de presentarse como Señor. Y inmediatamente dice en el versículo 25, por tanto, en otras palabras, si tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, Rey, Redentor, Señor, ¿verdad? Nuestro enfoque tiene que ser Él y no las riquezas, no lo material. Él es el Señor, ¿verdad? Dice, y no podemos servirlo a Él y tener ambiciones egoístas. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que no debemos de trabajar o no debemos de procurar salir adelante, ¿verdad? No está hablando de eso, sino de las ambiciones egoístas. Está hablando de ambiciones materialistas al punto de que se hagan nuestro Dios. Ahí cuando ven la palabra riquezas, muchas Biblias tienen un número 1 ahí y los dirigen al griego. La palabra riquezas para nosotros fue traducida riquezas, pero Jesús en el griego original estaba diciendo no pueden servir a Dios y al nombre de otro Dios que ellos tenían los paganos, y el nombre era Mamón. El dios Mamón era un dios que la gente veneraba para que les provea. Representaba el oro, representaba las piedras preciosas, representaba las riquezas. Por eso Jesús dice, no puedes servirlo a Él y servirme a mí. O ese es tu Dios o yo soy tu Dios. Escoge. Si quieres ser libre de la ansiedad, dice, por tanto, no puedes servir a ese Dios y a mí. Si quieres ser libre, por tanto, yo, dice, no os afanéis. Si yo soy tu Dios, si yo soy tu Señor, si yo soy tu dueño, no te preocupes por tu vida, qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así, ya eres mío, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. ¿Para qué te preocupas? Ansiedad es preocuparse desmedidamente. A veces usamos la palabra preocuparse un poco a la ligera, porque a veces uno dice, estoy preocupada, que voy a cocinar. Eso en realidad no es una preocupación. La ansiedad es cuando ya es una preocupación a desmedida, sin control, ¿verdad? Es queriendo uno tener el control y no depositando el control en las manos del Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces, el Señor nos dice, mira, si tú en verdad me ves como fe, tienes fe en mí como Salvador, como Señor, esa fe te va a proteger contra la ansiedad, porque vas a entender que yo soy Señor y vas a entender que yo estoy en control de todo, ¿verdad? Él es el Señor y no, dice, la realidad, la verdadera fe en quién es Jesús nos protegerá contra el afán y la ansiedad, creyendo que Él es el Mesías, Dios soberano, Rey y Señor de todo, ¿verdad? Nos traerá la paz para con Dios y en nosotros, esa paz en nosotros que nunca nada ni nadie nos podría dar, ni las riquezas, ni aquí como dice, por mucho que te afanes podrás añadir un codo, podrás crecer si te estás preocupando, podrás cambiar el color de tu piel por mucho que te estés afanando. Son cosas que uno no tiene el control. Déjame a mí, dice el Señor. Si en verdad soy tu Dios, si en verdad soy tu Señor, cree que soy soberano suficiente para defenderte y proveerte y darte lo que necesitas. Así que el escudo de la fe en Jesús nos ayuda a batallar contra esa preocupación a desmedida, ¿verdad? Y gracias al Señor por esa bendición. ¿Qué otra cosa nos ayuda el escudo de la fe en Jesús?
nos ayuda a batallar contra la duda y el desánimo. Y ahí mismo en Mateo, vámonos a Mateo 11. Mateo capítulo 11 nos narra este pasaje, uno de los episodios más tristes y reales en cuanto a nuestra vulnerabilidad espiritual. Y también nos habla de la facilidad para dudar y caer en depresión. Este pasaje es la historia de Juan el Bautista en sus últimos días de vida. Y vemos a un Juan susceptible a la duda y al desánimo, que es otra emoción que todos somos susceptibles, ¿verdad? El afán, la ansiedad, la duda, el desánimo. Juan, el Bautista, como nosotros lo conocemos, me daba risa porque a veces nos referimos a él tan seguido, Juan el Bautista, que suena como que es apellido, ¿verdad? Juan el Bautista, no, pero él se llamaba Juan, nosotros lo conocemos como el Bautista, pero él no sabía que así lo íbamos a llamar, ¿verdad? Él era el primo hermano del Señor Jesús. En cuestión de la carne, estaba relacionado con Jesús, eran familiares, ¿verdad? Él fue el precursor del Mesías, vino primero, antes que Jesús, fue testigo de Cristo, tuvo el ministerio de preparar el camino del Señor. Decía que él era la voz del que clama en el desierto, preparad camino para el Señor, enderezad las veredas, arrepentíos. Él fue el testigo de el que bautizó al Señor. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo esa bendición. Él fue ese predicador tenaz y directo, ¿verdad? Que no tenía, como decimos nosotros muchas veces, pelos en la lengua. Le decía tanto al rey como a los soldados romanos. Imagínense ponerse al tú por tú con los dictadores de ese tiempo, ¿verdad? Le decía, arrepentíos, no roben, ¿verdad? Y los soldados buscaban arrepentirse también. Estaba abierto para los gentiles el acercarse a Dios. Y le decía, no roben, no estafen, ¿verdad? Les hablaba a los fariseos, sepulcros, ¿verdad? Víboras. ¿Quién les enseñó a esconderse de la ira venidera? Un predicador directo y tenaz, Juan. Pero aquí en este pasaje lo vemos sucumbir ante sus emociones, ¿verdad? Y la realidad de su situación física y material. Juan está prisionero, posiblemente sentenciado ya a ser decapitado, cuando está él haciendo una pregunta que vamos a escuchar. Está rodeado en esta cárcel posiblemente de ratas, solo. Y obviamente entra la duda, entra el temor, entra la desconfianza y manda a preguntarle a Jesús, manda a sus discípulos, Juan le manda a sus amigos a preguntarle a Jesús lo que vamos a leer. Y miremos, Mateo capítulo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Muy feliz, dice, será el que no dude de mí. Le dice Jesús a los discípulos de Juan que venían a buscar una respuesta. Bueno, Juan hace algo muy importante que debe de servirnos de ejemplo. A pesar de que estaba en esa situación de
angustia, de depresión, de desánimo, de duda, porque manda a preguntar, ¿eres tú? O esperamos a otro. Hace lo que todos debemos de hacer, es buscar la respuesta en Jesús. Mandó a preguntarle directamente a Jesús, dime, quiero saber. Y cuando nosotros estemos sufriendo angustias mentales, porque lo que Juan estaba viviendo era una angustia emocional mental, estaba sus emociones traicionando su mente, con pensamientos negativos, con pensamientos en contra de la palabra que él había escuchado de Jesús, en contra de la persona de Jesús. Pero tuvo una opción correcta, que fue buscar la respuesta en Jesús. Y le dice, ¿espero a otro o eres tú? Con todo y duda, abre la puerta a escuchar la palabra de Dios. Se preocupa por encontrar la verdad, la quiere oír. Y ese es un ejemplo para nosotros. Mucha gente cuando está en situaciones de desánimo, de duda, se cierra y dice, yo no quiero oír de Dios. Yo no creo en eso, no me hables. Y es cuando más debemos de buscar de Jesús, cuando más debemos de escuchar la palabra de Él, porque aquí está el sustento, aquí está la verdad. Y Juan lo hizo y encuentra la respuesta que Jesús tenía y tiene para nosotros. Tenía para Él, para la vida de Él y tiene para nosotros. Y sabemos la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Jesús? Yo soy. Díganle que lo que ven y lo que han escuchado, ¿verdad? Haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, o muy feliz será el que no dude de mí. Jesús nos dice eso hoy a nosotros. Si estamos dudando por alguna razón de si Él, miren la duda no tenía que ver si Jesús lo iba a sacar de la cárcel. La duda no era si Jesús le iba a dar abundancia o si le iba a prosperar su camino. La duda era en cuanto a la persona de Jesús. Y de ahí emana todo, porque si tenemos a Jesús, encontramos la satisfacción para nuestra vida. Entonces, cuando tengamos duda, no es que estamos ofreciendo una puerta abierta para que Dios nos dé todo lo que queremos, porque ese no es el Evangelio. La duda es en cuanto a Jesús. ¿Qué cree usted de Jesús? A nosotros Jesús nos dice, yo soy el que iba a venir. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, aunque estés muerto vivirás. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, fuera de mí nada podéis hacer. El yo soy aquel, ¿verdad? Y si usted está pasando por alguna circunstancia de decir, Señor, no tengo paz en mi vida, no tengo esa fe que me salva, te quiero a ti, ¿eres tú el Dios y Señor? Jesús le va a decir, sí, yo soy, venid a mí, los cargados y cansados, yo los haré descansar, ¿verdad? El Señor está respondiéndonos a esa duda. Está satisfaciendo esa angustia y ese temor que a veces tenemos a morir y al futuro. ¿Qué espera? ¿Qué nos espera después de morir? Juan ya estaba a punto de morir. Es más, al tornar la página, vemos que ya Juan había muerto. O sea, él muere. Miren lo que dice él, las circunstancias materiales no cambiaron para Juan.
al recibir la confirmación, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, él siguió en la cárcel, él siguió igual físicamente, pero espiritualmente no siguió igual. Espiritualmente encontró la respuesta a esa duda, encontró la paz y dejó este mundo con esa fe en Jesús bien puesta. Este mundo, él dejó este mundo cruel que, como dice el libro de los Hebreos, vamos a regresar al libro de los Hebreos, quería leerles en el capítulo 11, Hebreos 11. Juan, aparentemente ante los ojos del mundo, perdió su vida, perdió todo, pero ante los ojos del Señor ganó a Cristo, ganó su salvación, ganó su futuro. Miren Hebreos 11, versículo 36. Hebreos 11, 36 hasta el 40 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Juan espera al Señor Jesús, aunque está disfrutando en el paraíso con el Señor, pero todavía no está en el cielo de los cielos, porque tiene que irse con nosotros. El Señor dice, no me los llevé primero a todos estos que creyeron en mí, porque quiero que estén junto con ustedes. Dice, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El mundo no era digno de estos hermanos. Y no es digno de nosotros tampoco. Nosotros no somos de este mundo. Por la gracia del Señor esperamos una patria celestial. Pero esa fe en Jesús es el escudo que nos protege contra lo que vemos, ¿verdad? Lo material, lo que nos asusta, los temores de la soledad, los temores el abandono, los temores del sufrimiento, los temores de la muerte. La fe en Jesús nos protege porque ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, en el que es, porque Él dijo, yo soy, en el que esperamos. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe, quien nos premiará junto con nuestros hermanos que nos precedieron, nuestros hermanos que son una gran nube de testigos para que nosotros perseveremos también en la fe de Jesús. Con el escudo que el Señor nos da. Bien, hay muchas cosas más de las que el Señor nos protege, pero el tiempo no nos da y queremos avanzar y terminar con la armadura del Señor. Si nos quedamos en la fe, tenía más como el Señor es el escudo de la fe de Jesús, es escudo contra las tormentas. En las tormentas es cuando uno ve lo material, igual como Juan, lo visible, lo que nos enfocamos en lo que vemos. Pero aún en las tormentas el Señor se aparece para que podamos ver lo que no se ve, lo que es la fe, ¿verdad? Y veamos la gloria de Jesús, aquel que calma las tempestades, aquel que nos socorre cuando nos estamos ahogando, aquel que revela, eso lo pueden leer en su tiempo libre. Ahí está la historia mismo en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. El escudo de la fe nos protege contra las tormentas de la vida porque siempre nos van a apuntar
a que veamos la gloria de Jesús, el poder de Jesús. Los discípulos confesaron cuando lo vieron calmar la tempestad, dijeron, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pudieron perfeccionar su fe. El Señor Él es el autor y el que completa la fe. Al verlo a Jesús completaron su fe con ese escudo, ¿verdad? Ese escudo que los protegió contra esa tormenta. Así que, hermanos y hermanas, hay mucho material que digerir del escudo de la fe. La fe no es para satisfacer cualquier antojo que usted tenga. Hoy yo tengo fe que Dios me va a dar esto. Hoy yo tengo fe que Dios me va a dar el otro. El escudo de la fe es la confianza en quien Jesús es. El Salvador, el Rey y Señor de todo. Y quien Jesús debe ser en nuestras vidas. Dios, Rey y Señor de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestro vivir. Que el Señor nos guarde y nos ayude a usar esa fe en Él contra todos estos ataques del enemigo, para que la gloria sea de Cristo, para que la gloria sea del autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, mis hermanos, los amo en el Señor, firmes y adelante, huestes de la fe. Bendiciones.